Buenas tardes, bienvenidos todos a esta octava clase y penúltima clase de Pedro, el discípulo increíble. Entonces, hoy terminamos primera de Pedro y la siguiente clase queda pendiente segunda de Pedro. Entonces, vamos a empezar y pues va a ser un final de curso bien bonito, excelente. Y yo he aprendido muchísimo, me ha tocado varias pedradas. Antes de dar la clase me tengo que sobar y me tengo que limpiar así porque estoy sangrando muchas veces antes de hablar con ustedes y pues aplicar todo lo que hemos aprendido. De eso se trata. Y hoy no es la excepción. Hoy es un poquito más teológico, pero está muy padre de todas maneras la clase. Así que saquen su Biblia, abran su aplicación en Primera de Pedro capítulo 4. Y como hemos estado le haciendo, vamos a pedir voluntarios para que lean un versículo y luego otro versículo y otro versículo y nos vamos a ir rápido para que todo esté en orden por aquí. Entonces, listo, sin más ni más. Primera de Pedro, capítulo 4. Más para atrás, Margot, está casi al final. Primera de Pedro, capítulo 4. Listo. Listo, listo. Vamos ahí. ¿Quién dice yo? Desde, Yo mero, el primer desde el versículo, primero, desde el primer versículo. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, Ok, para listo. no vivir. Hasta ahí, número uno, nada más. Gracias, Margot. Ya Ok. emocionadísima por seguirle al dos y el hambre. Muy bien, Margot. Dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Entonces, ahí ya Pedro empieza a decirnos que Jesús padeció por nosotros. ¿Y qué tipo de padecimiento? ¿Quién puede imaginarse qué tipo de padecimiento tuvo Jesús en la carne? Santo Dios, pues dolor, mucho dolor, Mucho dolor. angustia, Ok. soledad. Bueno, eso no fue en la carne, pero sí, también puede ser en la carne. Sí, también en la carne lo abandonaron todos sus amigos, hasta Pedro el mero mero se echó a correr, lo dejaron solo. Así es, entonces Cristo padeció y no solamente eso, padeció la muerte por nosotros, o sea, fue latigado, fue que le pusieron la corona de espinas y todo está muy presente en los pensamientos de todos los hermanos de Pedro, judíos todos. Entonces, ha padecido en la carne y lo hizo por nosotros, eso ya lo entendimos, el sacrificio que hizo Jesús es una representación del sacrificio que los judíos hacían con los becerros para quitar nuestro pecado. Entonces, Él padeció por nosotros en la carne. En otros versículos de la Biblia, vemos que Él fue tentado en todo, también en la carne, pero no cayó en ninguna tentación. Entonces, también padeció en ese sentido de que las cosas le brillaban aquí en los ojitos, pero Él no cayó en ninguna de esas. Entonces, eso es importante, lo padeció en nosotros. Ahora dice aquí también, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí vamos a detenernos un poquito, porque nosotros somos cristianos y la base de nuestra creencia, a diferencia de muchas otras totalmente religiones, habla acerca de que nuestro Dios vino a este mundo para salvarnos a nosotros, pero que murió por nosotros. O sea, hay muchas religiones, pero ningún Dios muere, pone la vida por los que lo están siguiendo. Entonces, eso hace que nuestra religión sea así como que, bueno, y decir la religión en el sentido de palabra, ¿no? No que sea una religión así, religiosotes, y, no, sino en el sentido de que nuestra forma de vivir también nos tiene que llevar a padecer por los demás, a no importar que nos estén haciendo burla, que nos estén haciendo mofa, a no tomarles en cuenta que nos insulten, que nos digan de mentiras, a no tomarles en cuenta nada de todo eso. Entonces, eso es lo importante de aquí, en el cristianismo. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Jesús, que Él padeció y terminó con el pecado. Entonces, cuando alguien nos insulta,
pues es bien fácil aquí así, hierve la sangre y que ya tenemos la respuesta aquí en la boca para decirlo, pero debemos de padecer igual que Cristo. Tenemos que armarnos con el pensamiento igual que Jesús y decir, yo no voy a responder de esa manera. Y cuando nosotros actuamos de esa manera sin responder agresivamente a lo que nos están haciendo, entonces terminamos con el pecado, tanto en nosotros, porque no estamos vengándonos, eso lo vamos a ver al final, no estamos vengándonos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino estamos dejando eso en manos de Dios. Pero no solo eso, como nuestro actuar le va a extrañar a la persona que nos está insultando, entonces va a acabar también con el pecado de esa persona. Va a empezar a decir, ay, pues a Bernabé no le hace nada que le diga esas cosas. ¿Por qué? Pues ya no le voy a decir porque pues no lo molesta, no se enoja, no lo enfada, no lo saca de onda. Entonces, estás terminando con una acción en esa persona también que en vez de seguir insultándote, va a decir, pues, ni para qué le hago. Ya, o sea, no hay forma de sacarlo de sus casillas. Mi apellido es Casillas. Entonces, no hay forma de sacarlo de sus casillas. Entonces, pues ya, entonces termina con el pecado. Pero hay otra parte, hay dos cosas aquí. Una es esa, que vamos a morir nosotros a ese sentir pecaminoso de querer responder, y eso lo logramos a través del bautismo. Digo, también estamos en el proceso, pero cuando morimos con Cristo, morimos, somos sepultados en el agua y resucitamos nuevas criaturas. Entonces, en ese momento estamos diciendo, yo ya no pertenezco al pecado, yo ya morí al pecado. Así que ahí dice, terminó, el final del versículo 1 dice, terminó con el pecado. Entonces, si nosotros estamos siendo resucitados espiritualmente, hemos terminado con el pecado. Ya no actuamos en ese pecado más. ¿Ok? Y no solamente, ahorita vamos a seguir leyendo, no solamente es cómo respondemos ante una agresión, sino nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros deseos van a ser cambiados una vez que hacemos ese acto de bautismo. Entonces, ¿todos aquí han sido bautizados en agua? ¿Sí? ¿Sí? Todos ahí, muy bien, muy bien. Entonces, tomar en cuenta eso de que siendo bautizados, estamos diciendo, estoy muriendo a ese. Pero conjetura o la otra aplicación que se le da es que ciertamente Cristo padeció, entonces, y padeció haciendo que el cielo viniera aquí a la tierra. Entonces, ahí también, vosotros también armados del mismo pensamiento. Híjoles, entonces, ¿eso quiere decir que yo como cristiano también voy a padecer? Pues sí, la respuesta es sí. Vamos a padecer persecución, vamos a padecer exclusión, vamos a padecer burla, vamos a padecer muchas cosas que la gente va a querer atacarnos. Dice, ay, sí, muy cristianito Alberna y míralo el chisme que se está aventando, ¿no? Entonces, cositas así nos van a empezar a aventar, aventar, aventar. Entonces, vamos a padecer. Entonces, tener en cuenta también, armados del pensamiento, adiestra tu mente que la gente te va a odiar simplemente por el hecho de que somos cristianos, sin ninguna otra razón. Digo, puede haber muchas razones físicas, emocionales, sentimentales, pero simplemente por el hecho de decir que eres cristiano va a desencadenar cierto odio en la gente que no quiere conocer acerca de Dios. Y, ¡ay! Eso es algo tremendo. Entonces, tengamos eso en mente, aceptemos eso y nosotros estamos confiados, también lo vamos a ver más adelante, en quién tenemos que poner nuestra confianza para no responder de la misma forma. Pero entonces, así está el versículo 1. Entonces, Jesucristo padeció por nosotros en la carne, estemos listos nosotros para también padecer en la carne, pero por medio de este padecimiento matamos el pecado, se termina el pecado. Entonces, qué rico. Ya vi que Dios pudo hacerlo, me mentalizo que yo también, porque si Cristo vive en mí, yo también lo puedo hacer y entonces el pecado muere en nosotros. Entonces no hay otra forma. Cristo en mí, yo lo conozco, yo lo entiendo y entonces actúo. Y de eso vamos a hablar en los siguientes versículos. Versículo 2. ¿Quién se avienta el versículo 2? Yo, Venga. dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Entonces ahí está hablando, vamos a cambiar completamente nuestra forma de pensar. Ya terminamos con el pecado y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, para no darle, son dos cosas aquí, para no darle más lugar al pecado en nuestra vida. Si yo era bien mal hablado, entonces por esa muerte, resurrección, por ese sacrificio que estoy haciendo, por ese padecimiento que estoy haciendo, mi lenguaje tiene que ir cambiando, mi forma de hablar tiene que ir cambiando, entonces ya no vivo lo que resta en la carne, lo que me queda de vida ya no lo voy a vivir hablando cosas extrañas, pero también no, si yo no me perdono a mí mismo, si traigo culpabilidad de atrás, si traigo remordimiento por lo que hice, si traigo, entonces, y Pedro lo sabía a perfección, yo negué a Jesús, yo lo dejé solo en el huerto. Yo me escondí completamente. Si Pedro se hubiera quedado con esa ideología, Pedro nunca hubiera alcanzado el potencial en su ministerio que alcanzó. Entonces, también nosotros, todos tenemos una cola que nos pisen, todos tenemos un pasado que todos dirán, "¡Ah! ¿Tú hiciste eso?" Pues sí, todos tenemos algo así del cual va a asustar a la gente, pero si vivimos con un espíritu de culpabilidad, de temor, nunca vamos a llegar a lo que Dios realmente quiere hacer. Entonces tenemos que sacudirnos, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, si no confiamos en el sacrificio que hizo Jesús y decimos, todavía me da pena, todavía estoy apachurrado por ese pecado que cometí hace mucho, quiere decir que no se le hemos entregado completamente a Dios y decirle, Dios, aquí está todo, todo lo que era. Te lo entrego, tú ya pagaste por él, tú ya moriste por él, gracias a Dios que soy libre. Entonces, Pedro ahí está diciendo eso. No nos vamos a dejar condenar conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a los pensamientos y deseos de los hombres, sino vamos a vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. Y eso es así, la paz más tremenda que podemos tener. Ya no voy a vivir en mis deseos, voy a vivir en los deseos de Dios. Mi vida va a ser vivida conforme a la voluntad de Dios. Ah, qué buen respiro. Pero bueno, eso se oye bien bonito. ¿Cómo logramos encontrar esa voluntad de Dios? Que ahí está lo difícil también. O sea, puedo estar viviendo una vida de mucha santidad, pero estoy viviendo en la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 3. ¿Quién se avienta el 3? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces le está dando con todo ahí Pedro a nuestros amigos, ¿verdad? Y entonces Pedro, ya saben, empezó a predicarle a los gentiles, los que no eran judíos, y los gentiles tenían unas formas de vivir también bien extraños, pues los romanos eran idólatras al por mayor, una forma bien abierta, bien open mind, como dirían ahora en días, bien open mind para vivir, y entonces le está diciendo eso, o sea, vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya basta lo que hiciste en el pasado, ahí dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya lo hiciste, está bien, ni hablar, no podemos cambiar el pasado, pero de ahora en adelante no lo hagas, porque esos gentiles andan en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Todas esas cosas, así como que no te convienen. Y más que es una lista de no, 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 son una lista de cambia esa forma de vivir y ponte a hacer cosas que sí agradan a Dios. Entonces, una vez que tú no estás participando en esas cosas, ponte a hacer algo que sí le agrada a Dios. Entonces, podemos ir a visitar hospitales, podemos ir de verdad predicar en la línea de Walmart, podemos ir a visitar a los viudos, a las viudas, podemos ir a traerle comida a los huérfanos, una cosita así chiquita, o ahí en las cruces, hay mucho homeless ahí en las calles, entonces traer un paquetito de comida y cada vez que veas uno sacar
ahí por la ventana tu paquetito de comida, una botella de agua, se la das y un Dios te bendiga y con eso podemos cambiarle la vida a alguien. Un simple gesto de amistad, de amabilidad, puede hacer completamente la diferencia en esas personas. Entonces, no es una lista de no, 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 sino al revés. O sea, esto ya lo dejaste, ya está pasando de tu vida, pero ahora, ¿cómo hacemos que no vuelva? Porque te estás entregando a hacer otras cosas que sí te llaman al ministerio, que sí te acercan más a Dios. Entonces, tengamos en mente qué cosas puedo hacer yo, qué me gustaría hacer yo para actuar, en vez de estar haciendo estas cosas que le agradan a los gentiles, dice aquí, qué cosas puedo hacer yo que le agraden a Dios. Y una vez que nosotros dejamos de hacer esto, en el versículo 4 vamos a leer qué dice mi buen Benji. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ajá, entonces ahí está. Entonces, yo soy cristiano desde chiquito. Desde que nací, nací, mi mamá era cristiana y todo el rollo. En la secundaria, en la prepa más bien, dije, me voy a tomar un break del cristianismo. Y me fui 2 años de la iglesia, pero desde que yo puse un pie afuera, ya supe yo inmediatamente que estaba haciendo lo contrario, pero yo dije, no, yo voy a vivir ahorita. Y no lo disfruté para nada, ¿no? Pero en cuanto yo regresé, me di cuenta y dije, no, no voy a hacer nada de lo que están haciendo mis amigos. Entonces, ellos se daban cuenta, que estaba haciendo algo diferente y les parecía extraño, muy extraño. Y entonces, obviamente, os ultrajaban. Empezaban a decir el santito, el aleluya, el todo ese rollo, ¿no? Entonces, a ellos les va a parecer extraño que no te conviertas en eso, pero dice aquí, no corráis con ellos en el mismo desenfreno, no corráis con ellos. En el mundo hay muchas tendencias así de, pues si quiero alcanzar a los drogadictos, pues tengo que echarme un toquecito a veces para que ellos se sientan cómodos conmigo también y que sientan que estoy de su lado y que los entiendo. Aquí dice que no corras con ellos, ¿no? No corras con ellos en el mismo desenfreno. Entonces, tenemos de abstenernos, que nuestra imagen sea un reflejo de Dios. Dios vino al mundo y estuvo comiendo con pecadores y con borrachos y con glotones y de todo tipo, pero Él no se emborrachó, no estaba en glotonería, no estaba en pecado. Entonces, así tenemos que hacer nosotros, definir nuestro cristianismo, nuestra vida en santidad y no correr con ellos en ese desenfreno. Y sí, que nos digan cosas, que nos digan cosas. Pero hay de ellos, vamos a leer el versículo 5, ¿qué dice? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es, entonces ellos darán cuenta. A nosotros no nos toca juzgar, ¿ok? Pero Dios es el que va a pedirles cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con tu vida? Yo vine a este mundo y te di todo mi ser para que tú pudieras estar vivo completamente por la eternidad. Ellos darán cuenta por lo que están pasando, ¿sale? Entonces, a los vivos y a los muertos. Esto quiere decir que cuando venga Jesús la segunda vez, va a haber personas que estemos vivas o que estén vivas según cuando venga, y ellos van a ser recibidos en el cielo, pero los que ya murieron, también a los muertos les va a tomar y les va a decir, los va a resucitar y va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los dones que les preparé? ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Y el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Y eso es lo importante. Tenemos que predicar el Evangelio, no para que sean juzgados, o sea, van a ser juzgados por Dios, pero no nos corresponde a nosotros ese juicio. A nosotros nos corresponde darles la esperanza de una vida en el Espíritu según Dios. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, traer esa bendición para que ellos puedan vivir en el Espíritu. Entonces, despertar sus almas, despertar sus corazones, despertar sus mentes y que ellos puedan decir, antes te había conocido de oídas, pero ahora te conozco en persona. Que ese sea uno de nuestros modos vivendus o nuestras metas, que Margot
me predicó del evangelio y yo sentí la unción cuando ella oró por mí. Que Benji me dio una palabra de ánimo y ahora soy otra persona porque esa palabra de ánimo venía directamente del cielo y así cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Amén. sí, Amén. amén. Venga, venga, Margot. Y el versículo 7 y nada más el 7. ¿Quién se avienta el 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ok, Pedro ahí está predicando ya con todo, se está echando enemigos al por mayor y yo creo que su confianza estaba en esto, que el fin de todas las cosas se acerca. Yo creo que él creía que en 2, 3 años Jesús iba a regresar y todo iba a estar tranquilo. Entonces ahí dice, ay, el fin de las cosas se acerca. Bueno, nosotros también pensamos lo mismo y ahora lo vemos en las noticias, ¿verdad? Con tanto bombardeo a Israel y en Irán y que ya todos están preparando sus armamentos atómicos y así como que, ay, ¿qué está pasando? Entonces así como que, el fin de las cosas se acerca. ¿Quién sabe si nos toque o quién sabe si también pasen otros 2000 años? Pues ya llevamos 2025 después de Jesús, entonces quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar, pero se está acercando y nos dice aquí, sed sobrios y velad en oración. Entonces tenemos que poner nuestra vida de oración al tiro. Y la oración no quiere decir efectivamente encerrarte en tu closet, que nadie te vea y ahí con puertas cerradas estar orando 24 horas, bueno, 23 para poder ir al baño una. O sea, no, no se trata de eso, se trata de que constantemente, haciendo lo que estemos haciendo, estar orando, estar orando. Mi esposa es buenísima para eso. Vamos en el carro y ve a una persona caminando y se pone a orar por ella. Dios bendícela, dale prosperidad, que aquí en México venden muchos chicles o dulces en cada semáforo y entonces se pone el semáforo en rojo y luego ¡frum! Se te atacan ahí, sobre todo niñitos vendiendo estas golosinas, entonces ya ahí les das un pesito, lo que sea, y le compras un chiclito. Y entonces Jessica siempre está orando por ellos y cositas así chiquitas. Entonces todo el tiempo, cualquier cosa que pase, inmediatamente llevar ese pensamiento, no solo dejarlo en un pensamiento, sino llevarlo en una oración, en una petición delante de Dios. Y así es como va a cambiar nuestra vida de oración. Cualquier cosa que esté pasando, ¡pum!, inmediatamente elevarla al cielo con una oración. Entonces, estad velando en oración. Y cuando veamos que alguien está fallando, no seamos los que apuntan con el dedo, se lo merece, sino al revés, así como que, híjole, Señor, que yo no caiga en lo mismo. Cuídame a mí de no caer en lo mismo. Entonces, vemos las noticias y oramos por nuestra familia que no nos pase nada, líbranos de eso, Señor. Vemos accidentes en la carretera, Señor, y desde ahorita mis hijos todavía no manejan, pero yo te pido que nunca tengan un accidente así cuando estén manejando. Entonces, estar velando constantemente, eso nos va a mantener alejados de cualquier tentación, alejados de cualquier tribulación, y ahí vamos, ¿no? Entonces, el fin del mundo se acerca, estad sobrios y velad en oración. El 8, ¿quién se avienta el 8? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso. Entonces, el amor va a cubrir multitud de pecados. Y una vez más, Pedro le está escribiendo a estos judíos ahora cristianos, todavía no se llaman cristianos aquí. Ah, no, sí, ya, porque Hechos ya fue escrito. Entonces, le está escribiendo a los cristianos aquí que están siendo perseguidos, a los expatriados. Habíamos hablado de esa palabrita rara al principio del curso. Entonces, sobre todo tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No importa que te estén persiguiendo, no importa que te estén insultando, no importa que te hayan corrido de la casa, tú ámalos y vas a ver cómo que ese amor va a hacer desaparecer multitud de pecados. Y eso, sobre todo con familiares, especialmente con tu pareja, con tu esposo o esposa, hay que abrir los ojos del amor y con esos ojos del amor se borra cualquier multitud de pecados. Entonces ya así como que, ay, sí es cierto, ya ni me acordaba que me habías hecho eso. Yo te amo mucho. Y con eso se acaba todo, ¿no? Y puede ser una, dos, tres, 70 veces 7 tenemos que perdonar, abrazar y ver con esos mismos ojos de amor. Hermanos, hermanas, tíos, de todo ahí se cuela y es difícil porque son las personas que más cercanas son a nosotros, que más nos deberían entender, que más nos deberíamos identificar con.
y son al revés, con los que más fricciones hay. Y entonces, pues bueno, nos toca a nosotros abrir esos ojos del amor para perdonar multitud de pecados. ¿Ok? Y luego el versículo 9. Eso está bien, bien chiquito, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, para nosotros es difícil hospedaos los unos a los otros. Como que no es tan común abrirle la puerta a gente que no conocemos, pero en los tiempos de Pedro, viajar no era tan fácil. Viajar ibas en tu burrito o caminando de una aldea a otra y cuando llegabas allá, pues todavía no existían los Airbnbs ni los hoteles con reservación ni página de internet, o sea, Ujú. no podías hacer nada de eso, simplemente llegabas y si no había alojamiento, pues no había alojamiento. Entonces aquí le está diciendo Pedro a los hermanos perseguidos que sean hospedadores. Hijo, qué difícil. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ay, no, es que ya el año pasado vino aquí a la casa y como que no me cayó muy bien y no hizo muchas cosas que me agradan a mí. Dice, sin murmuraciones, ábrele las puertas. Y entonces, si nos vamos un poquito más allá de simplemente el hospedaos los unos o las otras sin murmuraciones, el hospedar es un don que tiene la gente. El hospedar es más allá de simplemente abrir la casa y decir, aquí hay una recámara para ti. El hospedar es, aquí está la recámara, pero ya te dejé un cepillo de dientes, una toalla limpia, ya te dejé unas chanclas para el baño, ahí hay cepillo y compré las cosas que más te gusten. Tú puedes abrir el refrigerador y ahí está el jamón serrano, el prosciutto que más te encanta, ya está ahí ese quesito de cabra que te encanta también, ya está ahí también. Y cositas así chiquitas, detallitos, eso es el hospedar los unos a los otros. Eso es el don de ser hospedatario. Bueno, Hospedador. hospedador. Creo que no se dice hospedador tampoco. Hospitalario. Hospitalario, esa es la palabra, Benji. Muchas gracias. Ese es el don de ser hospitalario. Entonces, si lo tomamos un poquito más allá de simplemente ser hospitalarios, ¿qué tal nuestro don para orar por la gente? ¿Qué tal nuestro don para dar consejos? ¿Qué tal nuestro don para abrazar? ¿Qué tal nuestro don para dar de lo que tenemos? ¿Qué tal nuestro don? Entonces aquí está diciendo, ¿tienes el don de ser hospitalario? Úsalo. ¿Tienes el don de dar consejo? Úsalo, sin murmuraciones. ¿Tienes el don de dar? Úsalo. ¿Tienes el don de orar por la gente? Úsalo. Entonces, cualquier que sea el don que nosotros estamos teniendo, entonces darlo sin murmuraciones. Ah, no, ese hermanito no me cae bien, no voy a orar por él el domingo. Y el Señor te está poniendo en especial que vayas con él, hasta la mano solita te tiembla y se te acerca ese hermano y tú así como que no, 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 te reprendo, Satanás. Y no es Dios el que quiere que ores por esa persona. Entonces, usemos esos dones. Y luego el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es justo lo que estamos hablando. Es justo lo que estamos hablando. Y termina este parrafito diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí hay algo bien importante en el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuántos aquí hablamos? A ver, quiero ver sus manitas. Ahí está. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando te hagan una pregunta, en vez de contestar como contestaba Pedro cuando estaba de discípulo de Jesús, bien abruptamente, decir, me va a tomar un tiempo, time out, 3 segundos, dame 3 segundos. Padre, ¿qué quieres que diga? Y entonces hablar lo que Dios te ponga en ese momento. Poner a Dios en nuestra boca antes que dejar salir nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón no viene con tan buenas intenciones. Pero entonces hablar conforme a las palabras de Dios. Dios, yo quiero dar este consejo, pero ¿es el consejo que tú darías? Y puede ser un consejo bueno, no tiene que ser un consejo malo tampoco, pero es el consejo que tú darías ahorita. Entonces, en todas nuestras acciones, hablar conforme a las palabras de Dios. Y bueno,
si estamos orando sin cesar, si estamos clavados en velad y sed sobrios, entonces lo que va a salir de nuestra boca va a traer sabiduría de Dios. Y conforme vayamos hablando sabiduría y orando sabiamente por la gente, pues la gente más nos va a buscar para que, oye, dame un consejo, ora por mí. Mi esposa y yo, cuando tenemos problemas o dudas o queremos cierta dirección, tenemos parejitas que nos han ayudado en nuestro caminar cristiano y entonces les hablamos por ellos, a ellos, luego, oye, fíjate que está pasando esto con mi vida, ¿qué puedes tú discernir de lo que está pasando aquí ahorita? No me tienes que responder, nada más te doy el antecedente, óralo y cuando tengas una respuesta, pues nos echas una llamada y muchas veces, si no es que todas, nos han contestado palabras que ya habían estado en nuestro corazón, pero que les han picado allá adentro, así como que, ay, sí es cierto, tengo que atender eso, sí es cierto, tengo que cambiar acá, sí es cierto, tengo que moverme en ese sentido. Entonces, busquemos a personas que nos hablan a nuestra vida conforme a las palabras de Dios, ¿ok? Y nosotros seamos esas palabras también, que hablemos con las palabras de Dios, ¿sale? Y cuando veamos resultados por algo que nosotros hemos dicho, no es decir, jale, bien hecho, Berna, eso, lo hiciste muy bien. No, 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 yo no fui, yo no hice nada. Toda la gloria es para Jesucristo. A Él le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿ok? Somos vasos nada más que llevamos su presencia a todas partes y eso es todo lo que hacemos. Dijimos en la clase pasada, siervos inútiles. Ándele, ándele. Ok, vamos a echarnos el 12, el 12 y el 13. ¿Quién se avienta el 12 y 13? El 12 y el 13 dicen, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Uf, otra Claro vez. eso. Está grueso, ¿verdad? Y otra vez, si entendemos el contexto de que le está hablando a gente que está siendo perseguida, amenazada de muerte, dice, no te sorprendas de que la gente te está buscando. Y al revés, termina el versículo 13 diciendo, os gocéis con gran alegría. O sea, debes de tener gozo en medio de esta persecución, debes de tener gozo en medio de esta tribulación. Te están diciendo de cosas, buscando para cortarte la cabeza. Ten gozo. Porque por la palabra de Dios estás siendo perseguido, porque has sido testigo, porque has decidido seguir al Señor, estás siendo perseguido, pero esta lucha no va a continuar para siempre. Entonces, ten gozo. Entonces, no te sorprendas de que el fuego ha venido, ¿ok? Van a venir pruebas sobre nuestra vida, no solamente por ser cristianos, sino de nuestra vida van a venir, y que no nos extrañen, que no nos extrañen. El mundo se ha encargado de hacer, de oprimir a los demás para levantarse uno mismo. Entonces va a haber tribulación, va a haber pruebas, pero tenemos que gozarnos porque somos partícipes del padecimiento de Cristo. ¿Ok? El 14, el 14 dice así, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Otra vez ahí está diciéndoles, los van a perseguir por seguir a Jesús. Si ustedes están decididos a seguir a Jesús, va a haber persecución, pero son bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa en ti. Wow, wow, qué increíble. Reposa sobre vosotros. Entonces, ahí ponte tu mano en el pecho y di, el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Y cuando tengas tribulación, cuando tengas dudas, cuando no tengas paz, ponte la mano en el pecho y di, el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Y eso, dice mi esposa, yo voy a vivir así entonces toda la vida. Toda la vida con la mano en el pecho, porque lo necesitamos. El Espíritu de Dios reposa sobre mí. Wow. ¿Ok? Entonces dice ahí también termina. Por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Y cómo es glorificado? Porque como reposa sobre nosotros, eso nos trae paz y respondemos conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando respondemos de parte de Dios,
Él se glorifica. Y la gente dice, sí es cierto, hay algo extraño, hay algo diferente en Nieves, en Erika, que entonces me hacen quererme acercar más a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él es glorificado porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. ¿Ok? Este, y dice así el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No, ahí nos está aconsejando, no hagas nada en tus propias fuerzas, no mates a nadie, no robes a nadie, no te conviertas en malhechor, no te entremetas en donde no te están llamando, no padezcas por eso. No padezcas, no te metas en camisa de 11 varas, decimos en México, ¿verdad? O sea, es un pleito que no te corresponde. No te metas ahí, no padezcas en vano. O sea, donde no te llaman, no te metas, no participes en esas cosas. Y el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ahora sí, ya nos toca, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces yo me recordamos que le están diciendo a Pedro y a los demás discípulos, ya no puedes hablar de Jesús, ya no puedes hablar del Cristo. Y ellos salen así diciendo, "Pues, ustedes dirán a quién es más importante obedecer, si a Dios, a los hombres. Los azotaron y los metieron a la cárcel y salen todos golpeados y salen cantando y diciendo, nos azotaron porque somos seguidores de Dios." Híjoles, yo no sé qué corazón es ese, ¿verdad? Pero ese es el comportamiento que debemos tener. Si padecemos como cristianos, glorifica a Dios, no te avergüences por ello. Ay, sí es cierto, ya me voy a callar. Me voy a decir cristiano, pero de la secreta, que nadie sepa, que nadie sepa. No, no, no te avergüences, sino con más fuerza glorifica a Dios. El 17, porque es tiempo de que en el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces vamos a empezar nosotros a contarnos a nosotros mismos en qué he fallado, en qué tengo que cambiar, en vez de estar viendo a los demás, en vez de estar viendo la paja en el ojo ajeno, primero ver la viga en el de nosotros, ¿no? Entonces estar atentos a eso. Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Si el justo, si nosotros que creemos en Dios y que queremos agradarle, hay días, ay, que apenas así como por panzazo, sí, apenas pasamos la prueba y ay, ya estamos del otro lado, apenas nos salvamos, el justo con dificultad se salva. Se pone a pensar Pedro, ¿en dónde aparecen el impío y el pecador? ¿Ok? Pero hay esperanza para ellos también. El Pedro está con todo queriendo que se acerquen ellos a la iglesia. Por eso dice arriba, o sea, no nos corresponde a nosotros juzgar afuera, sino juzgarnos a nosotros para ser imanes y atraer a esas personas hacia la iglesia, hacia Dios. Entonces, ¿dónde aparecerán? Bueno, Dios tiene su tiempo, no quiere que nadie perezca y está trabajando en sus corazones también. ¿Ok? Entonces, pero a nosotros no nos toca preocuparnos por eso tampoco. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ok? Entonces, el único consejo que tenemos que seguir nosotros es que tenemos que hacer el bien. Tan, tan, se acabó el capítulo 4 con esa recomendación. Hagamos el bien en todo lo que hagamos. ¿Sale? Y ya que estamos haciendo el bien, ya que transformamos nuestro corazón, ya que no estamos acompañando a nuestros viejos amigos a la cantina a echarnos 3 tragos y en el cuarto ya les empiezo a predicar acerca de Dios, ya que no estamos haciendo esas cosas, entonces entramos al capítulo 5 porque ya decidimos en nuestro corazón realmente servir y seguir a Dios. Y entonces el capítulo 5 dice, apacentad la grey de Dios. Aquellos que siguen a Dios, nos toca a nosotros apacentarlos. ¿Ok? Y aquí Pedro va a hacer un pequeño giro y no solamente le va a hablar a todos los cristianos en general que están siendo perseguidos, sino específicamente a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y si alguien tiene el versículo 1 por ahí,
capítulo 5, versículo 1, écheselo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Ok? Ahí está hablando acerca de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pues los pastores, los líderes, tus consejeros, los que oran por ti, ellos son los ancianos. Hay estructuras en la iglesia que son muy, pues sí, estructuradas, que sí tienen el pastor, el anciano, el ujier y tienen todo tipo de escalafones que tienes que ir subiendo para poder llegar hasta ser pastor. Pero el anciano en general es una persona con sabiduría que está llena del Espíritu Santo, que da consejos. Esa es la función del anciano. Sabe juzgar, bueno, no juzgar así otra vez de, tú lo hiciste, o sea, no ese tipo de juzgar, sino sabe juzgar la situación y dar un consejo sabio de parte de Dios. Entonces, es el que está cuidando por nuestras vidas espirituales y está viendo también por el bienestar de la iglesia. Entonces, él dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, entre vosotros, y yo anciano también con ellos. O sea, ya Pedro se postula él mismo como anciano que está cuidando a mucha gente, que somos testigos de los padecimientos de Cristo y que también soy participante de la gloria que será revelada. Entonces, él dice, ellos tienen conocimiento, los que ya tienen años en el Evangelio ya tienen conocimiento y nos están dando instrucciones, nos están dando enseñanzas de la gloria que será revelada. Entonces, ahí está. Tú tienes conocimiento, sabes más que mucha gente en tu trabajo, sabes más de Dios que de mucha gente en tu familia. Nos toca también ser participante de la gloria que será revelada. Ahí vamos a hablar, ahí vamos a hablar. Y Nieves nos puso un ejemplo, bueno, no nos puso un ejemplo, sino nos dio su testimonio de cómo había podido hablar con su hija y orar con ella y entonces ella en ese momento está siendo participante de la gloria que será revelada en la vida de su hija. Entonces, en ese momento que nos unimos con Dios, nos convertimos, por decirlo así, en ancianos. Ancianos para esa persona que es nueva y que le estás dando un consejo y lo estás acercando más y más a Dios. Entonces, eso es ser participantes de la gloria que será revelada. Y el versículo Dios, el versículo 2 dice así, ¿qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, Síguele con el 3 por favor. no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ok, gracias. Se apacentada la Grey. Entonces, tranquilízalos, háblales, dales palabra, ora por ellos, cuida por ellos. Y ahí dice, no por la fuerza. O sea, cuando Richelle ahí en Hartford Wall te diga, vente, vamos a servir. Ay, 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 ay. Sí, sí, tú tienes que servir. O sea, que no se hacía a la fuerza, más bien así como que, ¿dónde puedo servir? Y ahí vas buscando en dónde. Pues Mike, este fin de semana va a ir a sus Love and Fishes. También yo me voy con él para hacer cajitas. Fred va a ir a limpiar jardines, pues me voy con él a limpiar jardines. Se necesitan más maestros, pues yo soy bueno enseñando, no sé de qué voy a enseñar, pero a mí me gusta hablar, entonces ya me meto ahí como maestro. Híjoles, ahí nos tocan, ¿verdad? Entonces, que sea voluntariamente, o sea, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita que le haga? Y voluntariamente, no por la fuerza, sino voluntariamente. ¿Cuáles son nuestros dones y dónde nos gusta servir? Ahí hacerlo. Y luego dice, no por ganancia deshonesta. No sé si se acuerdan en Hechos de que iban predicando y llegó un adivino y les dijo, yo les compro ese poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta? Y entonces quiere comprar para poder gozar de una ganancia también. Entonces, hay mucha gente que empieza a aprovecharse de las oraciones y empieza a decir, pues si quieres una oración por sanidad, te cuesta tanto. Si quieres una oración por perdón, te cuesta tanto. Entonces, empezar a jugar con esas cosas, pues no. Y Pedro les está diciendo, no por ganancias deshonestas, no te metas en esas cosas, sino con ánimo pronto. O sea, yo voy, que seas de los primeros en decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y tampoco creyéndote más que los demás. Es cierto que sabemos más que otros,
pero hay otros que saben mucho más que nosotros. Pero que nosotros tengamos cuidado con permanecer humildes, con permanecer aquí abajito, o sea, no creernos la última coca en el desierto, como dicen por ahí, no teniendo señorío. Su vida no nos pertenece, no podemos manipular sus vidas para que nos hagan un servicio a nosotros, no podemos controlar la vida de esas personas, no tenemos señorío. El único que controla las vidas de la gente es Jesús, y a él le toca. ¡Pum! Y ahí termina diciendo, siendo ejemplos. No solamente lo que hablamos, no solamente lo que enseñamos, no solamente lo que decimos, sino siendo ejemplo. Ah, caray, ahí viene lo difícil, ¿verdad? Porque estamos predicando acerca de dejar ciertos pecados afuera y ahí seguimos nosotros. Y ya estamos diciendo que no tenemos que decir groserías y ¡ay, se nos escapan! Y ya estamos diciendo que no tenemos que juzgar a los demás y el dedito es rápido para apuntar a la gente. ¡Ay! Tenemos que ser ejemplo, 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 ejemplo para hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, ser ejemplos para la grey, es decir, para la congregación. ¿Sale? Y el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow. Entonces, ya que controlaste todos tus sentidos, ya que estás apacentando a la gente, ya que les estás enseñando, ya que estás siendo ejemplo de todo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca Jesús, nosotros o vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Imagínate si se siente bien bonito que en el salón de clases, cuando estábamos en la escuela, dijeran, muy bien, y que la maestra te pusiera la estrellita aquí en la frente, así como que, bien hecho, tuviste un muy buen día. Si te gustaba eso y te llenaba de alegría, ahora imagínate que el príncipe de los pastores, que Jesús mismo, te ponga una corona incorruptible de gloria enfrente de todas las huestes celestiales, enfrente de todos los ángeles, y que diga, ¡pum!, te pone la corona y te diga, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Yo no sé cómo se ha de sentir eso, pero el pecho se me ha de así inflar muchísimo del orgullo que Jesús esté diciendo eso de mí. Entonces, tener en cuenta y estar que ese sea nuestro galardón, que ese sea lo que estamos buscando todo el tiempo, ¿sale? Y aquí da una recomendación a los jóvenes y también otra vez habla acerca de jóvenes de edad, pero también de jóvenes de edad espiritual. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces ahí es donde topamos con piedra. Si queremos creernos más que otros, si queremos levantarnos el cuello y yo soy Juan Camaney más cochicle, entonces si queremos eso, nos vamos a topar con que Dios resiste a los soberbios, con que vamos a encontrarnos que ya no podemos seguir adelante, que las cosas no están prosperando solamente porque Dios nos está resistiendo. Entonces tenemos que revestíos de humildad. Ese es el gran consejo que Pedro nos da y nos dice por qué. Nos dice, te conviene ser humilde, te conviene estar sumiso debajo de Dios, te conviene porque Dios da gracia a los humildes. ¡Wow! Qué increíble versículo. Así, chiquitas esas palabras. Dios da gracia a los humildes. Increíble, increíble. Ok, entonces, cuando vayas a ir con tu jefe a pedirle un aumento en el sueldo, cuando vayas a ir con alguien que esté en autoridad, acuérdate, tienes que humillarte delante de Dios. Híjoles, Dios, pues sí, la regué bien feo esta semana. Perdóname, ponte a cuentas con Dios tú primero antes de entrar a esa sala de reuniones. Y ya que vas otra vez con la mano en el pecho, como dijimos hace rato, el Espíritu Santo mora sobre mí. Y entonces ahora sí entramos a la sala de reunión y vas a ver cómo las cosas se acomodan a la perfección porque Dios te está dando gracia enfrente de Dios y de los hombres. Y el versículo 6 está bien interesante. Échale, Benji, el versículo 6.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ok, ahí está bien importante, porque dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y si alguien se está humillando debajo de una mano, entonces haz de cuenta que esta es la persona que se está aquí humillando, debajo de la mano de Dios, lo que está haciendo esta mano, la mano de Dios, está protegiendo a la persona que está aquí humillada. Ok, nada te va a pasar, yo aquí te estoy protegiendo. Tú estás humillado aquí abajo, humíllate delante de Dios y Dios te va a estar protegiendo. No hay nada que te pueda tocar cuando estás siendo humilde. No hay nada que pueda ir en contra de ti cuando estás humillado bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Esta misma mano que te está cubriendo cuando tú estás humillado es la misma mano que te va a decir, hey, levántate, es tiempo de levantarte. Y te va a levantar en alto y te va a poner en gloria y te va a decir otra vez, bien hecho, mi buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, wow, cuando fuere el tiempo, esa mano que nos ha estado protegiendo, ahora nos va a levantar. Ahora va a ser el que se encargue de que todo mundo vea la recompensa que Dios tiene para nosotros. Ah, qué tranquilidad. Y entonces, ya que sabemos que eso va a pasar, ahora sí, Pedro nos dice, versículo 7. ¿Qué dice el 7, Nieves? Echad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uf, ya, se acabaron nuestros problemas. Nos humillamos, estamos esperando que Dios nos levante. Por lo tanto, echa toda tu ansiedad delante de Él. Él tiene cuidado de ti. De nada nos sirve preocuparnos. Más bien tenemos que correr a estar debajo de esa mano. Y ya que estamos debajo de esa mano, ¡pum! Solito todo se acomoda. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidados de nosotros. Ya, se acabó. Versículo 8. ¿Quién se echa el 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Híjoles, Pedro juega con nuestras emociones. Primero nos dice que todo va a estar bien, que solo tenemos que humillarnos, que Él nos va a exaltar, que no nos preocupe nada, que dejemos nuestra ansiedad de Él. Y luego nos dice, el diablo te anda buscando para matarte. Ay, qué Pedrito. Ok, pero entonces ahí viene así, primero te da la esperanza, primero te dice, confía completamente, no hay nada ni nadie que le pueda ganar al poder de Dios, no hay nada que pueda hacerte caer, no hay nada. Ah, pero por cierto, si hay una persona que quiere devorarte y anda como león rugiente y va tras tus huesitos, va tras tus huesitos, ¿ok? Entonces, lo más importante de ese es que nada más anda buscando a quien devorar. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo, a este león que está buscando a quien devorar, el Señor ya le quitó los dientes, cada uno de los dientes. Entonces, ya no puede morder, ya nada más ruge y espanta un poquito, pero si nos dejamos espantar, entonces caemos. Pero Él ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Conforme estamos humillados delante de Él, protegidos por Él, nada nos puede tocar. Ahí está el león rugiendo, pero nosotros no tenemos que hacerle caso para nada. Versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que somos los únicos que tenemos ese problema. A veces pensamos que no hay nadie que ha batallado con nuestras tentaciones. A veces pensamos que nadie nos va a entender porque somos los peores de este mundo. A veces pensamos todas esas cosas y que estamos solitos. Hasta hacemos canciones de soledad. Porque estoy solito, no hay nadie aquí afuera. Ay, el burrito de Shrek, ¿verdad? Está cantando así. Entonces sentimos que somos los únicos en el mundo. Pero entonces dice, no, hay mucha gente, hay hermanos en todo el mundo que están sufriendo estas mismas cosas contigo. Y como entonces ya nos sentimos identificados, ya tenemos un equipo y entonces es más fácil decir, pues ya somos montón. No somos machos, pero somos muchos. Entonces vamos a resistir al diablo en la fe.
Y entonces ya te unes con tu hermano y ya le hablaste por teléfono. Benji, ora por mí porque me cuesta trabajo dormir en la noche, tengo muchas pesadillas. Fíjate que no puedo dejar de ver las películas de terror que tanto me espantan. Écheme una mano, ora por mí. Y Benji luego va a decir, sí, claro que sí. Y empieza a orar. Y entonces ya que estamos en esa oración, ya resistimos firmes en la fe. Ya, se acaban los problemas. Ok, gracias, Benji. Uf, has dado palabras de consuelo y de ánimo. Muy bien, muy bien. Ok, y ya que estoy hablando de ti, Benji, échate el versículo 10. Claro que sí, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Uf, ese versículo está lleno de esperanza para cualquier persona. Entonces, primero está diciendo, mas el Dios de toda gracia. O sea, si está lleno de toda la gracia, no hay nada que tú puedas hacer que haga sentirlo mal, que se decepcione de ti. Él está tan lleno de gracia que no le importa lo que estés haciendo, siempre va a haber más gracia, más abundancia, más amor para derramar sobre ti. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que dejó el cielo, que dejó su vida celestial para venir a esta tierra, para acercarnos a Él. Toda la gracia es de Él. Y no lo hizo porque éramos bien buenos, al contrario, lo hizo porque estábamos bien fuera del desfile, inundados en nuestros pecados, y Él dijo, a Él lo quiero, a ella lo quiero, y dio su vida para venir por nosotros. Entonces, el Dios de toda gracia, ese es nuestro Dios. No dice el Dios de todo regaño, que así a veces creemos que es Dios. Ah, ya regó Bernabé. Híjoles, no, le voy a quitar este don que ya le había dado. No se lo merece. Va para afuera. No, Dios no es así. Es un Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Uf, uf. A mí cuando me llama mi mamá me pongo feliz porque me llamó por teléfono. Y qué chido, me llamó mi mamá. Ay, qué rico. Ya les conté de mi papá cuando me contestaba los correos, te amo, tu pa. Y así, ay, Jesús, qué rico se sentía eso, qué bonito se sentía. Ahora imagínate recibir un correo o una llamada de Jesucristo. ¡Hey! Te estoy esperando aquí en mi gloria eterna. Vas muy bien. Échale ganas. Ay, 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 ay. ¿Cómo se siente el corazón que palpita con más ganas y la emoción de sentir esa presencia? Dios nos llamó a su gloria eterna. Ah, qué rico. Pero otra vez el Pedro juega contra tus sentimientos. Ya te estás sintiendo así bien elevado. Después de que hayas padecido un poco. Ay, otra vez, Pedro, ¿va a haber padecimiento? Sí, pero solamente un poco de tiempo, solamente un poco de tiempo. Cuando termine ese padecimiento, ese sufrir, vas a encontrarte que has sido perfeccionado, dice ahí. Perfeccionado no solamente porque tú creciste, sino porque Él está habitando más en ti y te está perfeccionando desde adentro. Él mismo te afirme. Ya no va a haber sombra de dudas, así como que, híjoles, de verdad es un Dios que sana. Ay, no sé, pero como has visto respuestas, te va a afirmar en su palabra. Les comentaba acerca de mi mamá, que estuvo así medio enfermilla esta semana, pero mis hijos, digo nosotros también, pero sobre todo los niños, oraban por ella todos los días. Y sana mi abuela, y sana mi abuela, y sana mi abuela. Y ya tenían azotado a Dios con sana mi abuela. Yo creo que Dios así como que, "Ay, ya cállense, chamacos, ahí va la sanidad, ¿no?" Pero entonces, después de estar orando por eso y ver una respuesta, en su mente está, orar por sanidad funciona. Entonces ya se afirmó eso en sus corazones, ya se afirmó eso en sus mentes, ya se afirmó eso en su fe, en su creencia. Cuando hay alguien enfermo, yo puedo orar y yo sé que va a haber una respuesta de parte de Dios. ¿Ok? Entonces ya nos perfeccionó, ya nos afirmó en nuestra fe, que nos fortalezca. Entonces, ya que estoy afirmado, me va a fortalecer. ¿Y por qué se pone uno fuerte? Ahí viene lo difícil, para combatir, para poder ir en contra de o para poder ayudar a los demás que no pueden. Entonces, cuando estás bien fuerte, pues ahora le te toca cargar a los demás. Vámonos. Entonces ya te está fortaleciendo también para resistir los ataques y para levantar a los demás. Y te establezca. Ya
no hay otra. Nosotros estamos en una etapa en que estamos queriendo regresar a las cruces otra vez para establecernos en un lugar, para establecernos ya en esa. Vemos películas o series donde los nietos regresan a su casa donde crecieron cuando eran chiquitos y qué gusto y así como que, ay, mira el recuerdo y hasta está ahí grabada qué altura iban teniendo cuando tenían 5 años, 6 años, 7 años. Entonces, eso, tener un lugar a donde regresar, ser establecidos ahí, pero más que una residencia física, ser establecidos en el corazón de Dios. Aquí soy. Este es mi lugar al que yo regreso. Cada vacación, aquí regreso. Cada que tengo un problema, aquí regreso. Cada que tengo una pregunta, aquí regreso. Yo he sido establecido en el corazón de Dios, a Él regreso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar un regaño, no voy a encontrar un castigo, voy a encontrar gracia sobre gracia sobre gracia. Por lo tanto, ahí es donde yo voy a descargar todas mis penas, mis dolores, mis dudas, mis temores, y ahí encuentro gracia. Que Dios nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y establezca. Uf, y termina el buen Pedro diciendo para bajar aquí el hinchazón de los pelitos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Otra vez, termina diciendo eso. No se trata de nosotros, se trata de Él, que Él está haciendo que todo esto sea posible para nosotros, pero es para la gloria de Él. Y ahora sí, los últimos 3 versículos para acabar. Primera de Pedro, acabamos. Y dice así, salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, ándeles las cachetadotas que nos dio, amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Uf, yo soy testigo porque lo estoy experimentando. Yo tenía mis pensamientos, mis dudas aquí atrás. Yo negué a Jesucristo, yo lo abandoné. Soy testigo de esta gracia. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis cada uno de nosotros también. Nosotros estamos inmersos en esa gracia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, qué privilegio que nuestra generación, bueno, la siguiente generación de nosotros, esté también en el camino de Dios. Ahí está mi hijo Marco, también dándoles ánimo en esta carta, los saludan. Entonces, saludados unos a otros con ósculo de amor, quiere decir con un besote de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Que esta sea la oración de esta semana. Que la paz sea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. Y que toda esta semana tengamos la mano en el pecho diciendo, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Y yo no sé cuál de estos versículos fue el que más les pegó. A mí me pegaron todos. Estos 2 capítulos estuvieron geniales. Hablando con ustedes varias veces se me pusieron los brazos chinitos, pero sobre todo el de la gracia de Dios. Eso fue así como que estoy bajo su mano, estoy protegido, estoy cuidado y llegado el momento, Él va a levantarme a todos nosotros, ¿ok? Que eso sea otra vez nuestro pensamiento, nuestra meta, seguir buscándolo a Él. Híjoles, ahora sí, alguien que quiera compartir qué ha aprendido en la primera carta de Pedro. Muy bien. Bueno, eh, tú dijiste en uno de los versos, no sé, ya en los últimos, eh, ¿qué dijiste? Te hablo para que ores por mí porque estoy batallando en esto y en esto y en esto, para que el Señor me ayude y sea fuerte para resistir al diablo Mm, y no caer en sus trampas. así es. Aquí estoy. Ok, si quieres, ahorita Margot nos cuentas un poquito más y oramos por ti al final ahorita, ¿sale? Amén. Y si
es algo muy personal y quieres compartirlo solo con mi esposa y conmigo, también después de la clase nos podemos quedar aquí un ratito y oramos por ti. Sí, Y me si no, parece muy siendo bien. si sigue siendo muy personal, nada más dices, ora por nosotros y listo. Ay, que el Espíritu Santo diga de qué se trata y todo el rollo. ¿Va que va? Sí, estamos unos con otros. Otra vez, ese versículo dice que no estamos solos, que hay hermanos en todo el mundo también padeciendo las mismas tribulaciones. Entonces, no estás sola, Margot. Hay gente que ya pasó por ahí y que salieron victoriosos. Entonces, tener ese ánimo de nuestro lado. ¿Sale? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo también quiero compartir, sí, cómo Dios, ¿verdad? Siempre habla directamente al corazón y en el día perfecto, en el tiempo perfecto. Porque todo el capítulo 4, ¿verdad? Pero cómo llegamos a este punto que dices, cuando ya hayamos hecho todo esto y que obvio es un proceso y no que ya estemos, ¿verdad? Eh, en esa etapa de que, uy, ya lo superé todo esto y así, pero sí llega un momento en tu caminar que esas áreas, pues Dios ya te ha ayudado a vencerlas y todo, ¿verdad? Y ya estás tratando de caminar con Dios y caminar bajo su voluntad, lo que a Él le agrada. Pero luego, ¿cómo viene el 5? Está tremendo, ¿no? Y ahí es donde empieza otro proceso, Así porque es. dices, estas cosas, bueno, ya, sí, Dios me ha ayudado, ya las he vencido, algunas cosas sigo trabajando, pero ya. Y dices, ok, todo va bien y todo, pero luego te dice el Señor, sí, ahora te toca ayudar a otros. Aquí enseñar. ¿Verdad? Hacer eso y caminar con ellos, y ahí es donde a veces no es fácil. Y no sé si Margot es a lo que se refiere, pero yo estoy con ella, o sea, a veces orando con el Señor, digo, qué difícil, ¿verdad? O sea, pero me recordaba de la clase anterior, cuando cuando Jesús, ¿verdad? Pedro lo niega. ¿Y qué es lo que le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál es la respuesta? Apacienta mis ovejas, o sea, y yo sentía esas palabras a mí, o sea, ya no nomás te estoy pidiendo de ti, sino ahora también tienes que dar para otros. Y eso es difícil, porque ahí es donde entra la frustración, entra, y a veces ya está uno así como que dices, ay, este prójimo no coopera, ¿no? Y ya quieres así como, y ahí donde tú dices que ahí es donde me amas, amando a los demás, Así como es. yo los amo, aunque a ti no te parezca como son, aunque tú no te guste lo que hacen, aunque tú no estés de acuerdo como opinan, no, las cosas que ves que hacen te frustran, te molestan, te desesperas, pierdes la paciencia, pero ahí es donde yo te digo, ámame, ¿me Ujú. amas? Haz esto, ¿verdad? Y ahorita leyendo el 5 es así como, wow, apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Y cuidando de ella y no por fuerza, Así. sino quiere que aparte lo hagamos de corazón y que lo hagamos de buena gana, porque eso es ahí es donde es la prueba, ¿no? O sea, a veces lo hacemos porque sabemos que somos llamados y que lo tenemos que hacer, pero Dios va más allá, o sea, Dios siempre te pide, ve más allá. O sea, no nada más porque lo tienes que hacer, sino porque lo quieres hacer, porque me amas a mí. Y bueno, pero nos da el Espíritu Santo para hacerlo, entonces no tenemos excusa. No, esta clase está demasiado, no podría terminar todo lo que Que me tenga paciencia, Berna. No, a ti no, mi amor, tú. Dios me ha bendecido contigo muchísimo. Pero Amén. Oh, en la obra, ¿no? En el ministerio creo que a veces sí llegan esos momentos que dices, wow, ¿cómo hago esto? Si no es con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y ahí es donde entra eso. O sea, amas a Dios de verdad que tienes que pasar todo eso porque no se trata de ti, Así sino se trata de darle la gloria a Él, y ahí das la gloria a Jesús, exacto. sacrificando o poniendo tu carne, tus deseos, tus sentimientos a un lado y haciendo lo que es correcto siempre. Qué difícil, o sea, le diste justo ahí en el clavo a todo lo que Pedro está diciendo, Erika. Qué tremenda, pues, un condensación de estos capítulos, increíble. Y sí, así es. ¿Verdad? Dios no quiere que nos quedemos aquí nada más, sino que sigamos creciendo y la forma de crecer es dando. O sea, la forma de tener más es dando. Y a veces nosotros, y yo lo veo mucho como papá, quiero que mis hijos sean excelentes y que respondan rápido y se me acaba la paciencia y entonces, quiero
al cinturón o la chancla, pero no, 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 o sea, mi esposa me echa los ojitos así de, y recuerdo, sí, es un Dios de gracia, tenemos que tener gracia, entonces ponerse la mano también y decirle, Dios, lléname con tu espíritu, porque ahorita estoy que hiervo, casi, casi, ¿no? Pero efectivamente, ahí es donde la gente, por nuestra reacción, por cómo nos comportamos, se acerca a Dios definitivamente, entonces, bien, Erika, o sea, que a todos nos caiga ese 20 igualito. ¿Ok? ¿Alguien más? No, hermanos, pues sí, también a mí fue porque así he padecido esta semana y eso parecía uh, ahí está un balde de agua, um, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es, y también nos dice, igualmente jóvenes, que dijo, jóvenes tanto en el espíritu como, y sí, hermanos, es que sí me siento como niña chiquita otra vez empezando en el Evangelio y no todo lo entiendo y cuando pienso que lo entiendo tengo que empezar otra vez de nuevo y luego pues para guiar a mis hijos y estoy así, y, pero como ahora le decía a mi hijo, no tengo palabras, hijo, ando sumamente cansada, tengo mi cabeza así, no puedo ni pensar, y le dije, se me hace que tengo que estar Mm. quieta y estarme en paz y esperar en él. Pero también eso corre ansiedad porque no había nadie en la oficina, bueno, pero yo sí, y la tarea, y que esto, y que lo otro, dije, Padre Celestial, ayúdame, y parecía que no me oía, y yo, pero ahí está el buen Pedro acordándonos, echar toda vuestra ansiedad sobre él. Así es. Y él a su tiempo vamos en paso, y aunque no entienda todo, no le hace. No es el mío, no es mi entendimiento, sino el entendimiento Y de los señores, que esta cabeza, Señor, ayúdame. así es, así es. Sí, Y cuando creemos que ya sabemos algo, Dios siempre tiene algo más que enseñarnos también. Entonces, nunca estamos libres de seguir aprendiendo más de Dios. Siempre podemos descubrir más cosas de Dios. Y ciertamente, nuestra ansiedad, nuestra carne se preocupa por muchas cosas y queremos respuestas inmediatas, así, ya, 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 ya. Y entonces Pedro ahí también nos dice, ¿no? O sea, el tiempo se acerca. Cuando otra vez Pedro pensaba que iba a ser inmediata la respuesta del Señor, pero ya pasaron 2025 años después de y seguimos esperando, pero que tengamos esa paciencia. Entonces, todas nuestras ansiedades las echamos delante de Él y Él se va a encargar de todo eso, efectivamente. Entonces, otra vez, tarea para nosotros, ni es ponernos la mano en el pecho y decir, el Espíritu Santo está dentro de mí, mora conmigo, ¿ok? Y Benji, ¿qué aprendiste hoy? No, hombre, pues nos da una buena revolcada aquí el Peter. ¿No? Cuando digo, si te crees tú, no digo, yo no tengo ninguna posición en la iglesia, ¿verdad? Pero si te crees anciano, pues ahí te dice lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, ¿verdad? Y más que nada para la gloria y la honra de Dios, ¿no? O sea, si hay gente que te está viendo y está siguiendo tu ejemplo, pues ¿cómo lo estás haciendo, no? Así Y es. de qué forma. Y digo, puede haber, digo, es que hay de todas iglesias, sobre todo las tradicionales, ¿no? Nos tocó una etapa donde había una hermanita, le digo porque así es ella. Ese término la verdad casi no lo uso, ¿verdad? Pero decía, ay, hermanita, en el café, es que es para Dios, pero así bien, o sea, muy leve por abajo, pero forzando a la gente, ¿no? Ajá. Y eso, digo, pues bueno, de verdad que algo que verdaderamente, pues no se trata de eso, o sea, digo, yo siempre he creído, ¿no? Con el ejemplo es lo que la gente ve más o habla más que las palabras. Y sí cuidar de nuestras palabras también, ¿verdad? Pero más que nada nuestro ejemplo, porque eso tanto en la iglesia como en nuestra casa, Ujú. te digo, pero sí, aquí por lo menos a mí,
Y tengo que confesar que voy a algunas de las cosas que vemos aquí las estoy compartiendo, estoy yendo a la prisión a compartir. Ah, muy bien. Y pues para animarlos, ¿verdad? Y ahí me agarro ciertas partes de aquí para pues ya, aquí es donde hago me preparo para Tu ir prédica, ese día. muy bien. Sí, sí, ahí va. Bien hecho, Benji. Efectivamente, es lo que decíamos. O sea, cómo mantenemos nuestra mente ocupada haciendo cosas que sí se deben hacer. No es una lista de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino qué puedo hacer para el reino de Dios. Y cuando hacemos eso, se desvía nuestra mente y te encausa a seguir más de Dios, efectivamente. Y qué padre, Benji, que lo hagas con ese amor, con ese fervor. Y lo que dice Pedro al final, o sea, Marcos, mi hijo, también lo saludan desde aquí, o sea, lo está siguiendo, o sea, el hijo está siguiendo los pasos del padre. Entonces, la gente que está a tu alrededor, que quiera seguir lo que tú estás haciendo, que seas contagioso en ese sentido, ¿no? Y esto que dices acerca de apacentar la grey y que da el ejemplo de cómo debe ser un anciano, pues lo podemos aplicar en nuestro trabajo también, o sea, apacienta a tu trabajo, apacienta a tu oficina, cuida de ella, o sea, no por la fuerza, no porque el jefe te lo esté exigiendo, sino nada más voluntariamente, ay, ya no voy a sacar tantas copias, un ejemplo así muy chiquito, pero ya no sacan tantas copias porque es la tinta, es la impresora, es el papel, o sea, cositas así chiquitas. Cuida voluntariamente, no por una ganancia deshonesta. Ay, si hago esto, pues me van a pagar, me van a dar un día más de vacación o cualquier cosa. No, hazlo con amor, con desprendimiento, ¿no? Entonces, y ahí vas a ser ejemplo y la gente te va a querer, conocer un poquito más y decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces acá? Y ahí, pues es que un martes aprendí en primera de Pedro y ya te sueltan ahí todo el rollo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, ese es mi buen Pedro. Terminamos la siguiente semana, entonces vénganse preparados para leer segunda de Pedro, y terminamos el curso la siguiente semana.